por dos sucesos que en principio parecían contradictorios. La detención de Pablo Hasél, que es un rapero con varias causas vinculadas a la incitación a la violencia, y una manifestación neonazi donde una joven declaraba que el problema del mundo eran los judíos, ¿no? Hubo incluso quienes contraponían las dos imágenes y aseveraban que en España no se puede atacar a la monarquía, pero sí ser un nazi. Como yo sospecho que el asunto es un poquito más complejo, se me ocurrió llamarlo a un periodista español, que además es director del Instituto Juan de Mariana, que es un amigo y que siempre es un placer leerlo. Su nombre es José Carlos Rodríguez y está del otro lado de la línea. José, buenos días, Dante Palma te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, es un placer saludarte, Dante. Bueno, para mí también, y es una alegría escucharte. José, te pediría que describas un poco mejor que yo los hechos, porque vos los tenés ahí más de cerca, y si estás de acuerdo con este tipo de interpretaciones, de ciertas como contradicciones existentes en España, donde se permiten algunas cosas y otras sí, y otras no, digo, como si esas contradicciones tuvieran que ver con que a los de izquierda se los persigue, a los de derecha no. Bueno, esto que fue lo que se estuvo presentando mucho en redes y en algunos medios también. Bueno, yo empezaría por el caso de Hasél, ¿no? Efectivamente es un rapero con una ideología pues muy extrema, pero bueno, eso en principio no sería el problema. Lo cierto es que ha violado pues varias leyes, ¿no? del Código Penal. Unas de ellas son, pues si quieres, delitos de opinión. Por ejemplo, enaltecimiento del terrorismo. Ha llamado a grupos terroristas a atentar contra la policía, contra miembros de un partido político, contra un político en concreto del Partido Socialista y demás, ¿no? También, pues tiene letras de sus llamémoslo canciones contra la policía, contra la monarquía y demás. Y todo eso entra dentro de lo que podemos entender que son delitos de opinión. Pero también hay que tener en cuenta que Pablo Hasél ha sido condenado en firme por agredir a un periodista y por agredir y amenazar a un testigo durante un juicio. Un testigo que en principio pues podría testificar en contra de un amigo suyo. Y también tiene eso está sub iudice, todavía no se sabe si es culpable o inocente, ¿no? En este caso. Es decir, aquí se mezclan dos tipos de crímenes reales, de los que ha sido condenado, y otro tipo de crimen que, efectivamente viene recogido en la legislación española, pero que yo sinceramente entiendo que no deberían estar, ni enaltecimiento del terrorismo, ni injurias a la corona, ni injurias a la policía y la Guardia Civil, etcétera. Hola, José, ¿me escuchas bien? Yo te perdí. Sí, te oigo perfectamente. Sí, perfecto. Está bien. Ya había terminado, vamos. Perfecto, ¿no? ¿Y qué pensás vos de lo que fue la manifestación, en este caso nazi, donde aparece una chica echándole la culpa a los judíos, digamos? Porque esto se presentaba como que justamente en ese caso no hubo ningún tipo de intervención y que sin embargo sí se lo persiguió al rapero por esto que vos mencionabas recién. Bueno, si hay intervención o no en el orden judicial, yo todavía no lo sé. Como sabéis, mientras no estemos en un mundo en el que se pueda identificar el crimen justo antes de que ocurra, el sistema penal funciona a posteriori, es decir, una vez se ha cometido el crimen, pues se ponen en marcha una serie de procesos. La manifestación, fue una manifestación aprobada por el gobierno, por el delegado del gobierno de España en la Comunidad de Madrid, es decir, aprobada por el gobierno, que seguramente tenía todos sus papeles en orden y por tanto tienen, como cualquier otro, derecho a manifestarse.
Ahora, si las declaraciones de esta chica son motivo penal, pues eso es una cosa que tendrá que ver la Fiscalía o alguien que denuncie ante un juzgado, y entonces ya tendremos que ver si esto es así o no. Y una vez se admita a juicio, si sale culpable o inocente. Sí. Pero, en fin, eso está, digamos, por ver todavía. Uh-huh. Y, José, aprovechando también que, bueno, en las últimas semanas, especialmente en el contexto de lo que fue las elecciones, lo que fueron las elecciones en Estados Unidos, Twitter directamente, bueno, primero suspendió y después le quitó la cuenta a Donald Trump. ¿Qué reflexión te merece este punto, y si eso te sirve quizás para hacer como alguna reflexión acerca de qué entendemos por la libertad de expresión hoy en día? Bueno, si me preguntas a mí, yo creo que la libertad de expresión, es decir, es más bien de lo que no es libertad de expresión. Lo que no es libertad de expresión, lo que ataca la libertad de expresión es la coacción, que es el uso o la amenaza del uso de la violencia física, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues el Código Penal sí puede menoscabar la libertad de expresión, puesto que se amenaza a la persona que cometa ciertos determinados comportamientos que son penados, bueno, pues podría penarse con la cárcel, etcétera. Esto es el comportamiento del caso que tú me comentas, es el comportamiento de una empresa y es dentro de su propio ámbito, es decir, cada empresa puede organizarse como quiera. Uh-huh. Y Twitter puede poner una serie de normas. Si considera que un usuario las ha violado, puede decir que lo expulsa. O puede expulsarlo incluso simplemente porque le apetece, que realmente creo que ha sido el caso. Es decir, creo que Twitter se convirtió en el principal instrumento de comunicación de Donald Trump con la sociedad estadounidense. Y, bueno, claro, las circunstancias el cambio de gobierno, ¿no? de la entrega del poder a la nueva administración, pues decidieron quitarle la cuenta. Otra cosa es que si Twitter tiene la posición que tiene actualmente, es porque al principio era exactamente todo lo contrario. Cualquier persona podía decir lo que quisiera, y bueno, pues entraba dentro de la responsabilidad de cada usuario de Twitter, dentro de su ámbito de la justicia, el que fuera condenado o no, pero Twitter no era más que una plataforma y como tal, bueno, pues proveía de un instrumento para la expresión de la gente, ¿no? Este carácter absolutamente libre de Twitter ha ido cambiando con el tiempo, y cada vez más Twitter ha ido diciendo qué es lo que se podía decir y qué es lo que no se podía decir. Y esto es complicado desde al menos dos puntos de vista. El primero de ellos es si Twitter se hace responsable de lo que se puede emitir y no, o no, entonces está funcionando casi como un medio de comunicación. Claro. Y entonces podríamos llevar a los tribunales a la propia Twitter por el contenido que consideremos no adecuado dentro de la plataforma. Sí. Esa es una cuestión que todavía no está resuelta, pero que entra ya en un terreno muy peligroso para la propia Twitter. Y el otro punto de vista es la competencia. Hay mucha competencia. Lo que pasa es que el propio papel de preeminencia de Twitter frente a otras redes pues le otorga mucha ventaja, porque si yo me voy a Parler, por ejemplo, bueno, pues en Parler es como quien quiere contar cosas, en una habitación hay 100 personas y en la otra están 3. Bueno, claro, pues te puedes ir a la de 3 y contar lo que tú quieres, pero siempre va a ser menos efectivo. Claro. Entonces, esa posición de preeminencia le da fuerza, pero se puede perder. Y conocemos muchas otras plataformas que eran indiscutiblemente las número uno y que han perdido su papel de preeminencia e incluso han desaparecido. Uh-huh. Ahora, José, entonces, sí. Termina. No, entonces está en una situación un poco peligrosa. Es decir, está
abusando de su poder, esa es la verdad, está abusando de su poder porque quiere conseguir otros objetivos, pero se pone a sí misma en una posición de peligro para la propia empresa. Ahora, digo, a propósito de esto que vos mencionabas, y además me acordaba en tu intervención que el propio Trump había expuesto esto en algún momento, era, digo, ¿ustedes qué son? Son un medio de comunicación con editores, entonces háganse cargo de lo que eso supone, ¿no? Pero bueno, digo, más allá de esa cuestión que, como bien vos decís, no está saldada, digo, ¿qué pasó entre, porque a su vez es algo que ha ocurrido en muy pocos años, digamos, entre, digamos, las redes sociales, puedo hablar de Twitter, pero podríamos hablar de las otras también, digamos, ¿qué pasó para que se transformaran o para que pasaran de ser esos espacios donde aparentemente todos de manera horizontal y libre opinábamos y que incluso desde ahí desafiábamos al poder, etcétera, etcétera, a transformarse en esto que es, digamos, es un espacio de, si querés tomando la metáfora tuya, una habitación cerrada, puritana y moralista, donde nos dicen qué podemos hacer, qué no, nos suspenden las cuentas y funcionan con una potencia que genera en muchos casos hasta la autocensura. ¿Qué pasó ahí en el medio? Dante, ¿cuánto dura el programa? Porque es que hay mucho que contar. No lo sé, y además es la gran cuestión, ¿no? Es la gran cuestión con las redes sociales. ¿Por qué se da ese cambio de pura plataforma, según la cual yo te facilito mi tecnología, tú entras y yo me beneficio con la publicidad y con los datos, pero no entro en los contenidos, a esta otra situación en la que bueno, pues sí. Es muy difícil dar respuesta a esa pregunta, que es una de las grandes cuestiones del momento, ¿eh? Dante, esta es una de las grandes cuestiones del momento. Porque además, fíjate, no es solo Twitter, es que hay otra serie de empresas que han, por ejemplo, han dejado de trabajar con Parler, ¿no? Sí. Como pueda ser Apple, por ejemplo, como pueda ser Amazon. Es decir, tenían un cliente que potencialmente podría crecer mucho y, por tanto, darles negocio, ¿no? Uh-huh. Y, sin embargo, lo rechazan. Y lo rechazan en nombre de una determinada ideología que es, bueno, una ideología, digamos, compartida, asumida por gran parte de los medios de comunicación y asumida también como propia desde el poder, incluso desde partidos con ideologías distintas, pero hay ciertas ideas que parecen asumir como verdaderas o como asumibles o como las únicas que hay. Entonces, casi tendríamos que irnos más atrás, es decir, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué hay un conjunto de ideas que se asume como autoevidente, pero que sin embargo no se somete a la crítica, ¿no? Es decir, porque todas las sociedades son complejas y tienen, son plurales, ¿no? Es decir, hay una parte de la población que piensa de una determinada manera, otra piensa de otro modo, otra tercera piensa de otro modo, y así. Eso es lo normal. Y lo normal es que para que convivamos, pues haya ciertos espacios de convivencia, ¿no? Y de trato en común. Uno de ellos es el mercado, otro puede ser los medios de comunicación, en fin, etcétera, ¿no? Uh-huh. La propia democracia, que está sometida a las normas y demás. Sin embargo, esto no es lo que vemos en este momento. Lo que vemos es una ideología pegajosa de la cual prácticamente no te puedes salir y que se autoimpone como la única posible. No ya ni siquiera la verdadera, sino la única posible, porque otras formas de pensar, aunque incluso puedan servir para renovar esa ideología, ¿no? Pero otras formas de pensar directamente se apartan o se señalan como algo que no es asumible, no es ni concebible. Uh-huh. Entonces tendríamos que irnos ahí. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esa situación, ¿no? ¿Cuáles son los orígenes de esa ideología? ¿Por qué se autoperpetúa? ¿Por qué las empresas se ven obligadas a presentarse frente al poder y a presentarse frente a la sociedad como adalides de esa forma de pensar? Tú me haces una pregunta y a mí se me agolpan otras muchas preguntas, más que darte una respuesta, pero
pero es donde estamos. No, claro. Ahora, José, en parte creo que lo mencionaste, pero haría hincapié en este punto. Digo, si los nuevos, déjame presentarlo así, digo, si los nuevos administradores de la libertad de expresión van a ser los dueños de Silicon Valley y de las redes, etcétera, etcétera, la pregunta sería, a ver, ¿qué se puede hacer o qué pensás vos que debería hacerse? Insisto, mencionaste como distintos actores, pero a ver, vos pensás, por ejemplo, algún tipo de intervención estatal, leyes antimonopólicas o al revés, redes de la propia sociedad civil que alerten sobre esto y que puedan generar incluso redes alternativas. ¿Cómo te imaginás la solución a este problema? Pues mira, yo, si me preguntas hace unos meses, te diría que la solución es la propia libertad de mercado, porque lo hemos visto en otras ocasiones como redes que parecían no ya mayoritarias, sino prácticamente las únicas que había en el mercado han desaparecido. Sí. Entonces, bueno, pues yo confío en eso, pero cuando ya ves la actuación concertada de distintas empresas, grandes empresas, enormes empresas, con enorme poder, que salen una en defensa de otras frente a la competencia de otras empresas como Parler o Gap u otras que, bueno, ofrecen plataformas mucho más libres, entonces ya pues sinceramente a uno le entran las dudas sobre sus propias convicciones, ¿no? También yo confío mucho en la... por supuesto que el poder en términos amplios es muy poderoso, ¿no? Eso no me cabe ninguna duda. Pero yo también confío en la capacidad de la propia sociedad de defenderse. José, te agradezco mucho la conversación. A ver, ahí se me fue entrecortando, me parece. No sé si me escuchás, pero... Sí, te oigo. No, yo te oigo perfectamente. Ahí está. No, te quería decir que te agradecía la conversación, pero no sé si querés cerrar con algo más que quizás justo al final no se te escuchó. Bueno, si no se me ha escuchado, pues... No, los últimos 15 segundos fueron nomás. Básicamente en el poder de la sociedad. Sí, confío en el poder de la sociedad en salir adelante pese a todas las actuaciones del poder. Claro. Perfecto, ahora sí, José, se escuchó perfecto. Te agradezco mucho la conversación con No Estoy Solo y un abrazo grande. Un fuerte abrazo. Era José Carlos Rodríguez, periodista, director del Instituto Juan de Mariana, lo conseguimos a través de Skype, son momentos difíciles para las comunicaciones, pero no, salvo ese pedacito al final, creo que se pudo entender perfectamente.